Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos a un nuevo ciclo de gestión. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la evolución de las PMO en la era de la IA. Los dejo con Martín Cordiano, Guillermo Ibáñez y Hernán Morresi. Gracias, Sol. Buenas tardes, buen día. Para algunos, según en qué latitud estén, es buen día todavía. Vamos a ir dando comienzo en algún minutito más. Mientras se van sumando los participantes, tenemos ya 10 personas tenemos. Vamos a dar 14. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos y vamos a esperar unos minutitos mientras se sigue sumando la gente. Hola, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué haces? ¿Cómo va eso? Bueno, un minutito más, así damos lugar a aquellas personas que se están acomodando, quizás están en su hora de almuerzo, y si no, también vamos a ir comenzando en un minuto nada más para tener también respeto por aquellas personas puntuales que se han sumado en horario, así que vamos a respetar mucho los tiempos. Bien. Tenemos agendas por lo general completas, por eso la idea es aprovechar la hora. Mientras tanto, mientras esperamos, podemos aprovechar, si de paso vamos probando la conexión, si alguno quiere compartir algún mensaje o contarnos desde dónde se está sumando, porque teníamos invitados de diferentes lugares, así que por ahí nos interesa saber desde dónde están, si están en Buenos Aires, si están en Argentina, en Chile, en Perú. Bueno, teníamos como varios invitados, así que de paso vamos probando también los mensajes y vamos entendiendo qué público nos acompaña hoy. Así que los que quieran compartir, un hola y desde dónde están, mientras esperamos un minutito más. Bienvenidos. Tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas para aquellos que quieran Un ir hola de enviando. Endesa, muy bien. Ahí está, como nos dice Sol acá, buenos días, queda abierto el canal de preguntas, exacto. Tenemos ahí en el PIR para que puedan ir haciendo preguntas y nosotros las vamos a ir tomando, leyendo y intentando responder. Tal cual. Bueno, perfecto. ¿Querés que vayamos comenzando? Dale, vamos a empezar. Así vamos a ir aprovechando bien el tiempo. Muy bien, gracias a todos los que se han sumado, les vamos dando la bienvenida y se sigue sumando gente. Capaz que buen día, capaz que buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de gestión 2026. Este es un ciclo que en principio se va a dar de manera mensual. Vamos a estar con Martín Cordiano, probablemente con Hernán Morresi también lo podamos tener también como invitado estrella, como lo pudimos sumar hoy, y quien les habla, ¿sí? En donde vamos a ir abordando mes a mes algunas temáticas que vemos que nos van ocurriendo, no solo tendencias, sino cosas que nos ocurren en el día a día y cómo las estamos llevando adelante desde práctica con los equipos de trabajo, qué cosas nos llaman hoy la atención para poder empezar a trabajar hacia mañana y qué cosas también a veces salen mejor, a veces salen no tan bien, pero podemos ir mejorándola. Entonces algunos aprendizajes también los vamos a ir compartiendo a lo largo del año. Tal cual. Retomamos en realidad un espacio que habíamos dejado, nos tomamos un pequeño descanso al respecto, pero venimos van a ser 4 o casi 5 años de trabajar con este tipo de espacios, en donde en realidad las fuimos cambiando las temáticas, obviamente dependiendo de cada momento y de cada realidad. Bueno, hoy nos toca este ciclo de gestión, obviamente va a tener un componente muy interesante, que es el de la inteligencia artificial, que es cómo nos va a ir, o nos está ya cambiando, no solamente nuestro día a día, desde lo individual, sino desde la gestión, ¿no? De la gestión de equipos, de la gestión de los proyectos. Bueno, hoy un poco vamos a hablar de eso, y las próximas sesiones, que por ahora las tenemos planificadas mensuales, bueno, van a ir un poco haciéndole un doble clic a cada uno de estos temas de equipo, cómo vamos a trabajar esto de humano, inteligencia artificial o humano-máquina,
cómo mantenemos el human in the loop en todo esto, que va a ser un gran desafío. Así es. Pero bueno, también son temáticas que nos van cambiando todos los días. Entonces, todo el tiempo. bueno, parte de Todo el nuestro tiempo. trabajo también va a ser adaptarse y tratar de compartir experiencias. Y bueno, si ustedes también necesitan o están interesados en algo puntual, está bueno que nos hagan saber en el chat o a través de las invitaciones alguna temática en particular. Capaz que también está bueno que nos hagan llegar y trataremos de colaborar con eso. Buenísimo. Sí, específicamente hoy vamos a explorar juntos cómo la inteligencia artificial, la IA, define y redefine constantemente el rol de las oficinas de proyectos, ¿sí? Las PMO, y cómo desde Práctica estamos acompañando esa transformación de forma concreta y estratégica en algunas experiencias que venimos teniendo y que venimos llevando adelante. Digamos, hoy que la tecnología avanza más rápido que la capacidad que tenemos desde las organizaciones a veces de absorberla, ¿sí? Las PMO tienen una oportunidad, digamos, de dejar de ser percibidas como estructuras de control, estructuras burocráticas, que por más que venimos trabajando en eso para dejar de ser controllers, dejar de ser burocráticos, seguimos teniendo como esa percepción en muchas organizaciones, ¿sí? Y está la oportunidad para convertirse en, digamos, en centros de distribución de información, distribución hasta, no sé si llamarlo inteligencia organizacional, pero sí de poder ir más mirando hacia adelante que hacia atrás. Dejar de controlar lo que ya pasó y no pudimos hacer nada o no hicimos nada para empezar a mirar un poquito más hacia adelante, Sí, con la cantidad de escenarios de datos. futuros, Tal cual. entender distintas situaciones por las que puede transitar un proyecto o una oficina de Tal cual. proyectos. Entonces empezar no solamente a mirar hacia atrás, como decía Guille, sino más hacia adelante y hacia posibles escenarios y cómo nosotros vamos a tener esta posibilidad de evaluar alternativas más que nunca, Sí. y sobre eso poder tomar decisiones, ¿no? Y decisiones Exacto. bueno, basadas en datos. Claro, lo vamos a ver un poquito para no adelantar mucho a la presentación. Perfecto, sí, porque en definitiva la IA es más que una tecnología, digamos, nos invita a un cambio estructural, ¿sí? Que nos está ayudando a redefinirnos en cómo tomamos decisiones, cómo ejecutamos los proyectos y sobre todo el rol que juega la PMO en todo en toda esta situación, ¿sí? Entonces, hay muchas PMO que siguen operando como áreas de control, ¿sí? Cuando el negocio necesita un poco más de acompañamiento estratégico, ese acompañamiento, ¿sí? Y en definitiva, las PMO que no evolucionen van a ir perdiendo relevancia, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver un poco la agenda que tenemos hoy. Hoy tenemos una agenda que la dividimos en cinco pasos, básicamente. Vamos a hablar muy brevemente de un contexto actual y algunos factores de cambio que tenemos. Esto va a ser muy breve, como la IA como catalizador de la transformación de la PMO, los nuevos, digamos, las nuevas capacidades para la PMO, algunas oportunidades, sí, y desafíos. Y nos vamos a tomar un poquito más de tiempo al final para contar qué estamos haciendo desde Práctica en cuanto a cómo hemos iniciado esto que se llama Inicio en 6 pasos. Vamos a contar un poco el paso a paso de cómo hemos iniciado algunas experiencias y algunos aceleradores, perdón, me apuré ahí, algunos aceleradores en los cuales nos estamos apoyando, ¿sí? Como parte también del Publicis Group, que somos parte de esa corporación y nos van compartiendo y nos van disponibilizando algunos aceleradores que se comparten a nivel global, que va desarrollando la misma organización y nosotros los vamos tomando, los vamos probando y vamos un poco sacando qué nos gusta más, qué quizás nos hace más sentido, algunas cosas, algunas menos sentido, que también permean algún tipo de PMO en particular, en algún cliente en particular y que no. Perfecto. Así que bueno, vamos. Queda el canal mientras ahí veo que están sumando algunas personas más, por ahí de los que se sumaron últimos. Tenemos el canal por una cuestión de nuestro medio de comunicación, no los podemos ver, entonces, bueno, la forma de comunicarnos es a través de las preguntas, con lo cual si quieren a medida que vayamos avanzando, dudas o consultas las van dejando ahí, vamos a tratar de levantarlas desde
desde el Canal de PIR. El PIR, ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar un poco ahí por compartir el mundo en el que operamos hoy, ¿sí? Porque el contexto, digamos, va definiendo urgencia de lo que vamos haciendo, ¿sí? El mundo de la gestión de proyectos, digamos, no es el mismo que teníamos hace algunos años y por supuesto que no será el mismo del año que viene por los cambios tan rápidos, tan constantes que tenemos. Entonces, como les decía, la PMO que no lo reconozca cae en un riesgo real, ¿sí? Básicamente nos enfrentamos a una presión, digamos, constante, creciente, de entregar más rápido, con menos margen de error, con mayor alineación al negocio, ¿sí? Que es básicamente muchas PMO, cuando fueron diseñadas bajo otro contexto, con otros objetivos, ¿sí? Y la verdad que hoy tenemos que ir teniendo presente de cómo nos vamos ajustando, cómo nos vamos reinventando, cómo vamos rediseñando esa PMO, desde el equipo mismo, desde hasta, digamos, los objetivos y cómo nos relacionamos con el resto de la organización, también con la estrategia de la organización, ¿sí? Y como dice el segundo bullet de acá, también la IA como nuevo factor estructural. Y nuevo queda un poco entre signos de pregunta, porque la verdad que no es tan nuevo, ya viene acompañándonos, viene la IA, pero también tener una mirada de factor estructural, de cómo podemos cambiar estructuralmente la PMO, tanto en la ejecución de los proyectos, pero también desde la gestión misma, ¿sí? Con lo cual ahí es un tema que nos atañe y nos ocupa constantemente, ¿sí? También En acá, realidad es nuevo, pero por la velocidad en la que avanza, ya nos obliga a no tratarlo como nuevo, digamos, tal sino cual, ya empezar a ver tal cual, más exactamente, allá está de la idea. embebido, Ujú. está embebido en el día a día. Bueno, y Hernán, ahora que justo abriste el micrófono, también hablamos constantemente del riesgo, ¿no? Del uso constante. Sí, de- obviamente. Bueno, ahí el punto es justamente hace menos de un año estábamos todos fomentando el uso de la IA para ver las aplicaciones que tenía. Y hoy hay que fomentar el cuidado del uso de la IA porque justamente esos riesgos eh, atañen a que nos excedamos en confiar mucho en la inteligencia artificial. No nos tenemos que olvidar, el principal riesgo es que la responsabilidad sobre lo ejecutado con la IA es de la persona que lo ejecuta y no de la gente o de la aplicación de lenguaje de inteligencia artificial que está usando. Entonces ahí hay un primer riesgo, el de perder el control o la responsabilidad sobre lo que hacemos con la IA. Hay otros riesgos también importantes, que es la seguridad de la información que manejamos con la IA. En muchas situaciones se observa de que empresas no tienen un contexto de control en el uso de la IA y pueden quedar expuestas o pueden estar compartiendo o pueden estar exponiendo información que no se debería o que es más bien confidencial o estratégica de cada compañía. Y por último, creo que también un riesgo muy importante que tenemos que ver con respecto al uso de la inteligencia artificial es la pérdida o mejor dicho, las complejidades desconocidas, ¿no? O sea, hoy la IA nos ayuda a resolver cosas que antes obligaba a involucrarnos muchísimo más. Y bueno, hoy se resuelven simplemente. El tema es que no tenemos que perder el control de cómo se resolvieron, porque obviamente estaríamos cediendo ese control. Y como bien decía al principio Guille, ahí el tema de el involucramiento humano en el uso de la IA no tiene que estar en ningún momento reemplazado, ¿no? Entonces, bueno, por ahí son tres riesgos bastante importantes que nos obligan a mirar un poquitito más allá del uso y de las bondades de la inteligencia artificial. Bien, bien, perfecto. Y bueno, y como decíamos recién, que la IA cambia la forma en que gestionamos proyectos, automatizamos tareas, analizamos como grandes volúmenes de datos y
hasta nos ayuda a armar como tendencias, escenarios futuros. También todo esto lo que nos libera algo que es muy valioso, ¿sí? Que es el tiempo. Y el tiempo nuestro, ¿para qué lo podemos usar, en definitiva? Bueno, acá traemos un mindset que acaba de lanzar PMI hace poquito tiempo, que se llama, el mindset se llama MORE, que son siglas, ¿sí? MORE, la M que viene de Manage Perception, de gestionar las percepciones, ¿sí? La O del ownership, de asumir la responsabilidad del éxito de los objetivos y el éxito de los proyectos, reevaluar, la R, reevaluar constantemente los parámetros del proyecto, ¿sí? Y después de ampliar la perspectiva, la E de expandir nuestra perspectiva. Y la verdad que está muy bueno este mindset que nos trae PMI, porque con las personas, la realidad es que el tiempo que nosotros liberamos, queremos aprovecharlo para hacer cosas más estratégicas, para poner cabeza en otro tipo de actividades. La idea no es ahorrar tiempo para sacar gente, sino qué podemos hacer desde el lado humano para generar ese diferencial y poner, digamos, todo nuestro conocimiento y experiencias a la orden no solamente de la organización, de la PMO y de la PMO para con la organización. Con lo cual es súper interesante este mindset, nos parece muy importante, por eso lo queríamos compartir y traerlo acá con ustedes. ¿Sí? Cuando hablamos de gestionar las percepciones, todos aquellos que trabajamos en gestión de proyectos, debemos ser capaces de moldear la comprensión de los stakeholders, ¿sí? Entender cómo van a influir, cómo perciben el valor cada uno, que no todos lo van a tomar de la misma manera en el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Reconociendo cada parte interesada que es distinta y ahí poner nuestro esfuerzo, un esfuerzo extra, ir un poquito más allá de lo que venimos haciendo constantemente, ¿sí? Después asumir las responsabilidades, ¿sí? Que es enfatizar, digamos, y asumir, enfatizar este ownership, este adueñarnos y tener la plena responsabilidad de generar valor, tanto tangible como el percibido, ¿sí? Más que gestionar, completar tareas, ¿sí? Gestionar cronogramas, alcance, tiempo, ir un poquito más allá, ir hacia la calidad y el valor. Revalor constantemente. Y esto también a nosotros nos hace mucho sentido porque hace algunos años venimos hablando en algunos foros de práctica de lo que es la gestión adaptativa, de cómo adaptar los modelos de gestión a cada momento, ir adaptándonos a estas, digamos, realidades que van constantemente cambiando, ¿sí? Tenemos que estar revisando y adaptando con frecuencia los parámetros, los objetivos, los criterios de los proyectos en respuestas a estas condiciones. Y claro que ampliar la perspectiva, ir un poquito más allá. ¿Qué pasa más allá de mi proyecto? ¿Sí? Debemos ampliar la visión más allá como para considerar cómo nuestro trabajo contribuye tanto a la organización, hasta podríamos decir hasta el mundo, incluyendo dimensiones ambientales. Se mete mucho con la sustentabilidad también, PMI, y a nosotros nos parece muy interesante, digamos, lo que tiene que ver con temas ambientales, sociales y éticos, todos de la mano. Entonces, arma esta especie de métrica que se llama el NPSS, que podemos ver un cuadro ahí del lado izquierdo, que cuando hablamos de la N, que es de need, de necesidad, cuando hablamos la P, decimos de rentabilidad, de profitability, lo que es alineamiento estratégico con la primera S y la segunda de sustentabilidad. Entonces PMI hace como una tendencia donde dice, bueno, los proyectos, hoy las empresas vienen siendo exitosas con su proyecto en un porcentaje sin utilizar el NPSS. Bueno, si lo utilizan un año, van a ir subiendo su porcentaje de éxito, porque va a haber un compromiso extra a través de utilizar el Mindset More, y si lo usan 2 años, 3 años y 4 años, subiendo un poco en el cumplimiento. Y acá no se trata solamente de tener un cumplimiento de delivery a tiempo, delivery dentro de tiempos, presupuestos, alcances, sino ir un poquito más allá de esto que hablaba, sustentabilidad, ética, la parte social, calidad, impacto, valor. Y Bien, por tiempo, perdón, Guille, por tiempo sí, la ejecución de los proyectos tiene que ver con el éxito, el cierre del proyecto. Muchas veces se habla del dinero, del producto terminado, o de la ejecución en tiempo y el uso de los recursos y esas cosas.
pero la realidad es que la visión que está extendiendo de esto de la PMO es ver la aplicabilidad y el éxito de ese proyecto en el entorno del negocio, o sea, Claro, un poco más allá, ¿no? más allá. No solo con la entrega del proyecto, sino el valor que el proyecto sumó al negocio y a la organización, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, un poquito queríamos compartir este mindset que nos trae PMI, que es bastante nuevo, nuevito, y lo desplegó hace poco. Hay algunas formaciones en curso por ahí publicadas, así que nos parece que está muy alineado a lo que estamos viendo. Ok, bueno, ahora vamos a ir sobre la IA como catalizador en la transformación de las PMOs. Hasta acá vimos muchos por qué, digamos, ahora vamos a ir con algunos de los cómo usamos la IA o cómo nos ayudaría la IA eh, en las PMO. Básicamente la IA no hace magia, sino que nos da un conjunto de herramientas adicionales que bien aplicadas dentro de la PMO nos podrán generar ventajas competitivas concretas y medibles. La IA no solo mejora lo que hacemos, sino que cambia un poquito el juego. Las PMO estaban acostumbradas a reportar estado de proyectos, reportar avances, mostrar el estado de cómo se ejecutaban las cosas y establecer guías de ejecución y ahora, tal vez utilizando un poquito más de herramientas de la IA, se está permitiendo anticipar algunas problemáticas, poder generar soluciones previas, evitar riesgos, evitar demoras, gestionar mejor los cambios, anticiparlos, ver un poquitito hacia dónde está yendo cada negocio o el mundo en diferentes cosas y aplicarlas a las PMO y aplicarlas en consecuencia en los proyectos que se gestionan. Reaccionar, obviamente, era la palabra que se usaba antes ante gestiones de riesgos, ante cambios, ante modificaciones presupuestarias, y ahora se podría, utilizando esta anticipación, prevenir esas situaciones. Y también muchos de estos datos nos ayudan a definir o a decidir prioridades de ejecución de los proyectos. Entonces ahí la IA en gestión y en capacidades tendría, perdón, la IA tiene ahí tres puntos clave que vemos como Ujú. para aplicarla. Sí, perdón. Ah, no, un aspecto está relacionado con la gestión de capacidades, la gestión de la IA y las capacidades. Eh, Básicamente, cada uno de estos se sustenta en el anterior, el previo, ¿no? La IA en gestión y capacidades aborda tres aspectos importantes: la analítica avanzada. Acá no obligamos a que los PMs o la gente relacionada a la PMO sea científicos de datos, pero sí que sepan o que tengan la capacidad de poder identificar esos datos, esos indicadores que se pueden gestionar desde el gran volumen de información que podemos obtener mediante la IA. También automatizando inteligentemente. Obviamente ya la IA puede hacer las minutas por nosotros, la IA puede dejar de mandarnos tiempo para hacer reportes, proveyéndonos un dashboard actualizado diariamente o online o en minuto a minuto. Entonces ese también es un gran potenciador. Y también el soporte en la toma de decisiones, como decía antes. Eso habilita, digamos, al impacto diferencial de las PMO. Aquí, básicamente, al tener todo ese gran volumen de datos, lo que antes era un problema, que teníamos un montón de datos y no sabíamos cómo usarla, Se hoy cayó, a me todos parece. los cruza y nos puede dar. Ahí volví, Me parece que ahí está volví, cortando, ¿no? Seguimos. ¿Se está escuchando ahí o se cortó? parece que Hernán se No, nos... la conexión se cortó, Lerna. Te corto, Martín. Se cortó. Bueno, seguimos. Ahí un poco, Hernán estaba
estaba contando esto de los catalizadores, cómo desde las PMOs tenemos que empezar a trabajar en- principalmente un tema fundamental es los datos, digamos, ¿no? Y esto que hablamos acá del cambio de paradigma, que tiene que ver también con no solamente leer lo que pasó, sino en base a lo que pasó, empezar a poder anticipar futuros escenarios, poder aprender. Digo, el tema de los datos hoy en las PMOs empieza a ser fundamental, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para algo tan simple como trabajar en las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Cuántas veces terminamos un proyecto y por ahí no solamente no nos tomamos el tiempo, sino que a veces lo hacemos, generamos esas lecciones aprendidas, pero nos quedan muertas, vamos a decirlo así, localmente en algún disco rígido o en algún SharePoint o en el recurso compartido de nuestra organización. Entonces, con toda esta inclusión de la IA y la capacidad de analizar volúmenes de datos, bueno, puede ser un buen momento para esto de cambio de paradigma. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar en futuros escenarios pensando en los datos del pasado? Lecciones aprendidas lo entre tenemos como otros, un entre ejemplo otros. bien puntual, porque es una de las cosas que siempre generalmente con Guille y con Hernán venimos conversando che, siempre arrancamos un proyecto Está por ahí. y nunca nos acordamos Está por ahí. de lo que nos pasó, Tal cual. ¿no? Y muchas veces nos pasa de que tropezamos con la misma piedra. O a veces nos acordamos de algunas cosas porque de casualidad participamos en el proyecto anterior, pero si estamos en una oficina de proyectos donde tenemos cientos de proyectos, bueno, Mucha ¿qué pasa si información. empezamos a aplicar o a utilizar los datos o el análisis de datos basado en experiencias anteriores, pero no solamente las personales, sino las de toda la oficina, ¿no? O las de toda la organización? Digo, esto lo traigo como ejemplo a lo que veníamos hablando de el catalizador o lo que tiene que ver apoyarnos en datos, ¿no? Apoyarnos en datos. Y de hecho, Gracias, estoy de vuelta. Bien, bien. Puede manejar todo, no los Pasa que riesgos está en de Rosario, quedarse Hernán, sin internet. y está lejos. la señal quedó lejos. Sí, Bueno, un muchas poco, gracias. con gusto. Hablando de cómo obtener información que a veces queda local y en cuanto a cómo podemos llegar a varios lados. La PMO muchas veces tiene y contiene un montón de información, de un montón de proyectos, un montón de cosas que suceden en la organización y muchas veces no sabemos dónde no se están disponiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar desde no solamente con la inteligencia artificial, a apoyarnos en esa inteligencia artificial para tener los datos y ser, digamos, como un centro de compartir ¿sí? hacia afuera y converger esa información de manera transversal? Tal cual. Es una colaboración transversal Tal cual. que vaya, digamos, Sí. alrededor de toda la organización. Sí, Hernán, no sé Hay si un ahí aspecto tenías- ahí lindo que Sí. me gusta poner de ejemplo, que es generalmente en gestión de proyectos se utilizan las lecciones aprendidas y Ahí la estábamos IA lo hablando está justamente. cambiando, la IA lo está cambiando a lecciones aplicadas, Sí, porque exacto. una vez que se aprendieron ya quedan Exacto. totalmente consideradas para acciones del día siguiente nomás, ¿no? Sí. Entonces, esa es una gran referencia que muestra la capacidad de gestión y capacidad perdón, no de gestión, de almacenamiento de datos y de utilización apropiada de esos datos, ¿no? Eh, cómo mejorar decisiones en base a la disponibilidad abrumadora de datos que a veces tenemos que Ujú. a nivel individual o inclusive un único grupo no podía gestionar hasta la aparición de la IA. Bien, Entonces, eso tiene que ser todo positivo, por decirlo de alguna manera, y aplicable bien. siempre teniendo la salvedad de que tiene que ser controlado, ¿no? Entonces ahí encontramos aspectos dentro de las decisiones apoyadas por datos, como decíamos, ¿no? Las lecciones aplicadas, la priorización del portafolio, la asignación de recursos, eh,
definiendo las capacidades de cada uno de los recursos en base a experiencia de proyectos gestionados, a ocupación en los proyectos que está ocupado, y obviamente, bueno, ni hablar de la gestión de riesgos, que es donde también podemos usar eh, experiencias globales para Ujú, tomar decisiones, ¿no? Y para ser exacto. prevenidos. Así que bueno, Bien, eso es cómo catalizamos o cómo utilizamos la IA o cómo se puede utilizar la IA en una PMO. bien, bien. Bueno, y para eso vamos a necesitar De nuevas ciertas capacidades. capacidades, ¿no? Exactamente, bueno, eh, esas nuevas capacidades pueden estar agrupadas o las queremos mostrar por lo menos acá en tecnológicas, organizacionales, culturales y regulatorias. Todas tienen que estar incluidas, todas tienen que estar consideradas y todas están relacionadas una con la otra. Una PMO no es simplemente una PMO por tener mejores herramientas, sino también por aplicar una mentalidad diferente en cómo usar las herramientas y, bueno, cómo cruzarlo dentro de la cultura de esa compañía, cómo tener, generalmente las PMO son los nexos entre las diferentes áreas de las compañías, o sea, organizacionalmente son quienes tienen por ahí el mayor contacto y la mayor visión de la aplicación del todo el proceso de negocio completo. Entonces, bueno, todos esos aspectos nos llevan a tener que considerar estas capacidades. Para la capacidad técnica, no estamos hablando como decía antes, de PMs que tengan que ser especialistas o científicos de datos, pero sí poder tener conocimiento de indicadores técnicos de diferentes áreas que permitan colaborar en la definición y en el seteo de objetivos, y en el seteo principalmente de objetivos comunes a la compañía, alineados con la estrategia. La capacidad organizacional, como decíamos recién, de tener el conocimiento del mapa completo de Exacto. la compañía, desde una posición de gestión que hasta ahora era ocupada, eh, digamos, artesanalmente, pero bueno, con la suma de la IA y con esta gran obtención de gestión de datos, puede ser aún más efectiva porque podemos atar diferentes resultados de áreas, necesidades de áreas dentro de una estrategia común para toda la compañía. Obviamente también cultural, porque los win, por decirlo, las ganancias, se comparten, se ven, se hacen más visible para toda la compañía, cómo colabora desde un primer operario hasta, no sé, el CTO o el CFO en los logros de los objetivos y hacerlo visible. También es muy importante acá. Nos basamos, como decíamos, en datos y la eficiencia y la eficacia, o por decirlo de alguna manera, que ese dato sea fidedigno, es importante, como decía, en toda la Sí. pisada de la compañía. Y por último, como empezamos, no tenemos que olvidarnos de lo regulatorio, porque hay datos confidenciales, hay reglas, leyes, hay normas que cumplir y muchas veces la IA nos acerca a tener todo ese conocimiento y muchas veces también desde el otro lado tenemos que tener ese conocimiento como para proteger nuestras propias reglas, proteger nuestros propios datos. Así que es un ida y vuelta en cuanto a la capacidad regulatoria, en donde la PMO tiene que también explayarse o tener que tener una pisada fuerte como una nueva capacidad a controlar. Así que no sé, Guille, si tenías Sí, sí. ahí Excelente. algún...
Bien. Para mí está completísimo. Bueno, Completísimo. si hay Bien, preguntas, obviamente está el canal de preguntas y sí, acá respuestas Martín, abierto. con Martín las estamos revisando también. Ah, perfecto. Bueno, Muy bien. Bueno, acá este slide básicamente resume una visión completa de lo que significa para nosotros la PMO evolucionada. Sí, la verdad no se trata de agregar tecnología sobre estructuras viejas, sino se trata de reimaginar la PMO desde sus ejes fundacionales. El valor que entrega, la capacidad de adaptarse, su compromiso con la innovación y la calidad del liderazgo que ejerce. ¿Sí? Noten que estos 4 ejes forman un sistema. ¿Por qué forman un sistema? Bueno, sin habilitación del valor, la PMO carece básicamente de propósito. Sin adaptación va a ir quedando obsoleta, lo que decíamos al principio. ¿Sí? La PMO que no se adapte, PMO que va a ir perdiendo relevancia. Sin innovación también va a ir perdiendo relevancia, va a ir quedando atrás. Y sin liderazgo transformacional, ninguno de los otros 3 ejes puede sostenerse, con lo cual son inseparables. ¿Sí? Entonces, para nosotros, básicamente, estos 4 ejes son el modelo de evolución o de PMO evolucionada que trabajamos y que esperamos. El habilitador del valor, no voy a leer a todos, pero sí desde el delivery de calidad y valor sobre tiempo, costo y alcance. Al principio también lo decíamos. ¿Sí? Calidad y valor sobre tiempo, costo, alcance. En la adaptación, el reskilling continuo de nuestra gente, de los objetivos, del propósito, ¿sí? De los marcos, ir trabajando con marcos flexibles, desde la innovación, no solo con las herramientas de la IA, la adopción constante, trabajar en análisis de datos, ciberseguridad, analítica avanzada. Y finalmente desde el liderazgo transformacional, esto de habilidades interpersonales esenciales para el éxito en entornos complejos, para cada uno de los miembros de la PMO hacia el resto de la organización, por supuesto. Ahí detallamos algunos más que después quedan en la presentación. La idea no es leerlos, sino apoyarnos en los más importantes dentro de estos 4 ejes estratégicos. Bien. Y no quería explayarme mucho porque también queremos contar ahí algunos habilitadores, algunas herramientas que utilizamos desde Práctica y también contar algunos de los casos que hemos trabajado últimamente. Y acá le paso la palabra a Martín. Dale, gracias. Bueno, como decíamos, bueno, pongan preguntas, dudas sobre el chat. En base a un poco lo que contaba Hernán y Guille, bueno, llegó el momento un poco de compartir, ¿no? Decimos, bueno, que más allá de todo este marco y de todo lo que venimos viendo, de cómo nos van cambiando nuestro día a día, cómo las oficinas de proyecto se van reacomodando, porque al fin y al cabo los proyectos con IA o sin IA siguen existiendo. Lo que va a cambiar es un poco, en algunos casos, los tiempos, la calidad. Por eso nosotros queríamos compartir algunas cosas. Digo, esto no es lo que tiene que hacer la PMO, sino son herramientas o justamente estos aceleradores que nosotros estamos llamando para aportar, ¿no?, a estos cambios que mostraba, que veíamos en la slide anterior, que tienen que ver con ser adaptativos, con incluir permanentemente, ¿no?, el mindset de innovación, con la parte de transformación, bueno, un poco lo que venía contando Guille. Entonces, nosotros acá, esto que vemos en pantalla, son aceleradores, los llamamos aceleradores. Ahora vamos a contar un poquito qué es un acelerador, pero si quieren, véanlo así, estas cajitas, son cosas que vamos incorporando tanto en las PMOs como en la oficina en general, dentro de los procesos o dentro de los pasos a pasos que tienen las PMOs, sino también dentro de algunos proyectos, ¿sí? Insisto, lo tenemos para compartir desde el punto de vista de el aporte que le vamos dando y no es más algunos qué hacemos, no tanto los cómo, porque no nos va el tiempo para explicar por ahí cómo lo estamos haciendo, pero esto lo que nos permite es apalancar todo lo que veníamos diciendo, o sea, aceleradores que tienen un componente de inteligencia artificial, ya sea una IA generativa o una IA agéntica en algún caso, o sea, algún agente que ya está diseñado
Y nuestro objetivo no es diseñar agentes, sino es cómo utilizamos para, por ejemplo, ¿no? Hay uno que capaz que lo ven por ahí, que es el Project Initiator, ¿no? Que lo llamamos así, que es, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando inicio un proyecto? ¿Y cómo me apalanco y cómo utilizo este tipo de acelerador o esto que armamos para identificar issues y riesgos mucho más rápido, para trabajar en el contexto? El acelerador tiene que ver con justamente esto, hacer cosas más rápido. Sí, usar la puesta en marcha. Exactamente, pero ojo con la velocidad, que no nos tiene que matar la calidad. Entonces, en estos aceleradores, ahora en la próxima slide les voy a contar un poquito más, pero me voy adelantando. Lo que nosotros trabajamos no solamente el uso de una herramienta, sino es cómo esa herramienta la usamos en un conjunto de personas y cómo hacemos para que siempre hay un concepto que se llama el human in the loop, que es cómo hacemos para que permanentemente los humanos, ya sean los project managers o los distintos participantes de un proyecto, puedan interpretar y decidir en base a distintas alternativas. Entonces, esto que decíamos antes, volúmenes de datos. Bueno, ¿qué pasa cuando yo puedo trabajar en un Project Initiator donde tenga distintas alternativas, donde pueda manejar diferentes contextos o interpretar diferentes contextos y que yo como humano pueda decidir cuál es el que me corresponda? Y además, estos aceleradores no solamente me permiten generar variedad y cantidad de escenarios, variedad y volúmenes de datos, sino que también nosotros de estos aceleradores lo que fomentamos es las organizaciones o los equipos data-driven, o sea, empezar a generar información, datos, para que esto no solamente sea usado en este momento me focalicé en el de Project Initiator porque supongo que es el que muchos habrán puesto el ojo ahí, o el que generalmente cuando lo mostramos ponen el ojo. Estamos hablando de la oficina de proyectos. ¿Cómo arranco? ¿No? ¿Cómo arranco? Pero también que sirva para, bueno, sea un ciclo en donde mi próximo proyecto tome los datos que me dejó el anterior. Entonces, esto es lo que veníamos hablando en las slides previas que comentaba tanto Hernán como Guille, ¿no? Volúmenes de datos, organizaciones data-driven. Nosotros, desde las oficinas de proyectos, tenemos que fomentar que se generen esa información. Entonces, de alguna manera, bueno, estos aceleradores que tienen un componente, en algún caso, de IA generativa, o sea, son prompts que venimos trabajando y puliendo y mejorando, y en algunos casos tenemos algún agente desarrollado con ya no solamente los prompts, sino con alguna, digamos, experiencia. Tratamos en algunos casos de darle contexto, ¿sí? Una de las cosas fundamentales que venimos viendo acá es que cuando uno usa la IA, y creo que uno de los puntos que comentaba Hernán, que tenía que ver con la seguridad y con el cuidado y la protección de datos, la confidencialidad, también es cómo generamos este tipo o utilizamos la IA generativa o los agentes con estas restricciones. ¿Para qué? Para que yo esté seguro con la información, pero además que yo pueda usar la IA con un contexto propio. ¿Sí? Porque también una de las cosas que nos está pasando hoy es que con la historia previa. Con la historia de tu organización, con la historia de tus proyectos, con la historia de tu PMO, ¿sí? Porque también hoy lo que nos pasa es que al usar IAs abiertas o que fueron entrenadas, vaya uno a saber con qué tipo de información, digo, también nos puede dar recomendaciones o esto que a veces se llama de alucinaciones, o nos pueden dar bueno, respuestas no tan correctas. Por eso es importante siempre el trabajo de la persona, el humano, que valide. Pero podemos mitigar ciertos riesgos que tengan que ver con la información genérica cuando uno genera estos ambientes, ¿no?, de inteligencia artificial con datos o información propia de tu propia organización. Esto es lo que nos empieza a dar es, bueno, puedo gestionar con datos más concretos, digamos, ¿no? Y hacia ahí donde también cuando veíamos en la slide anterior de cómo las PMO tienen que empezar a transformarse, bueno, también una de las cosas que tenemos que empezar a impulsar es, bueno,
cómo generamos un contexto propio y cómo podemos usar, por ejemplo, este tipo Herramientas. de herramientas, ¿no? Acá ya hablamos algo de la planificación inteligente, porque también el acelerar, digo, el concepto de acelerador, también lo estamos usando para, digamos, contrarrestar o matar, vamos a decirlo así, el trabajo exhaustivo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el del Intelligent Planning? No siempre lo usamos como un acelerador para que sea, bueno, ¿cómo hacemos una planificación no solamente rápida desde el ganarle el tiempo, sino también desde lo inteligente para tener buenas planificaciones y no caer en una planificación larga, exhaustiva y pesada, que también en el tiempo la experiencia nos dice que por ahí no lo hacemos tan bien? Y sobre todo en los contextos actuales, donde las planificaciones cambian permanentemente. Y hay que Entonces, entregar, hay que entregar hay valor. que entregar, ¿no? Valor. Los ciclos de delivery, en algunos casos, si nos vamos a, no sé, a más áreas de TI, en donde tenemos desarrollo de software, desarrollo de productos, digo, van a empezar, ya en algunos lo están haciendo, a tener ciclos de delivery extremadamente más rápido. Entonces, las planificaciones también tienen que adaptarse a esa velocidad y las herramientas que usamos para gestionar también. No podemos pensar en armar una planificación en una semana cuando en 2 días podemos tener un producto o un entregable ya generado. Entonces, bueno, esto viene de la mano. No nos da ahora para entrar en cada una de las cajitas. Lo traemos como disparador y para comentar. Si a alguno le interesa algo de esto, obviamente estamos a disposición. Hernán, si querés avanzar a la que viene, tenés ahí el control vos, y quería mostrar un ejemplo. Esto es un ejemplo, no es la verdad absoluta, sino es como, por ejemplo, una experiencia, ¿no? Una experiencia que tiene que ver, un poco la pusimos media, le sacamos algunos datos, obviamente por una cuestión de confidencialidad, pero es como Caso real. un caso real de cómo preparamos un portafolio dentro de una PMO. ¿Sí? Que muchas veces esto, o por lo menos en nuestra experiencia, nos llevaba un par de meses. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? En 6 pasos. 6 pasos que me dirán, bueno, ¿y cuánto te llevó los 6 pasos? Bueno, los 6 pasos lo hicimos varias veces. Hay distintas respuestas. Si quieren, no nos focalicemos tanto en el tiempo. Seguramente esto no nos llevó 2 meses. No, y depende de la organización, de la madurez también. Depende de la madurez, pero véanlo como 6 instancias. ¿Sí? Que pueden ser 6 momentos diferentes dentro de una misma reunión, pueden ser 6 momentos a lo largo de una semana, pueden ser 6 reuniones distintas, pero eso es la manera en donde justamente nos apalancamos en ser adaptativos. No es un modelo cerrado, sino es constantemente un modelo adaptativo que va a depender de tu organización y de la madurez. Posiblemente cuando hagas estas cosas, tus 6 primeros pasos o la primera vez, bueno, te puede llevar un poquito más de tiempo y después lo vas puliendo. Pero acá, ¿cuál es lo importante? Si ustedes miran en la parte que está, en la parte que dice flujo, en la parte de arriba con los zapatitos o con los pasitos, es un poco cómo fuimos partiendo desde una visión. Si no no hace falta analizar paso a paso, pero cómo partimos de una visión y llegamos, ¿sí?, a un portafolio digitalizado, en este caso en Azure DevOps. En el medio pasamos por setear objetivos de la PMO, setear objetivos estratégicos, identificar qué iniciativas y proyectos estratégicos formaban parte de esta cartera y lo terminamos digitalizando en una herramienta, en este caso en Azure DevOps. La línea del medio son los entregables que fuimos generando, pero esos entregables fueron generados, validados por el equipo de proyecto. Por eso hablamos de pasos colaborativos. Eso no lo hizo una persona con un acelerador, sino que fue un trabajo en conjunto. ¿Sí? O sea, una de las cosas que nosotros también desde las PMO tenemos que fomentar es el trabajo en equipo, ¿sí? Porque una de las cosas que está pasando hoy es que la IA nos está llevando hacia un escenario más solitario. Entonces, como en un equipo de trabajo, que posiblemente ahora empecemos a tener equipos de proyecto un poco más reducidos, cómo utilizamos estas herramientas para que las personas tomemos las decisiones. Entonces, estos entregables que fuimos generando en el paso a paso se hicieron obviamente con una velocidad mucho más rápida. Con la línea de abajo. Con la línea de abajo de
con la línea de abajo, que está como el robotito que vemos ahí, a propósito lo pusimos, que son los aceleradores. Exacto. Cómo estos aceleradores nos permitieron generar alternativas de entregables, cómo las personas lo fuimos evaluando o validando, pero rápidamente teníamos un entregable. Cosa que en otro momento por ahí tenía otro costo, digamos, ¿no? Eran las reuniones, analizar datos, me lo tenía que llevar, preparar una documentación, volver, revalidarla, y eso nos llevaba un tiempo bastante extenso. Bueno, hoy esto se puede acelerar justamente en momentos en donde el componente de la generación de la documentación o las alternativas ya me lo genera algo, o alguien. No sabemos si es algo o es alguien. Pero nosotros como humanos validamos. Entonces, fíjense cómo en cada uno de estos pasos usamos, no sé, un acelerador que se llama Portfolio Initiator, que era para empezar un portafolio, entender en qué área estábamos, cuál era la situación de la compañía, cuál es el contexto, qué objetivos se querían lograr. Después pasamos a algo de planificación que tenía que ver, bueno, esta estrategia, ¿en cuánto tiempo la quiero llevar, la quiero lograr? ¿No? ¿Cuáles son los objetivos a mediano o largo plazo? ¿Cuáles son los objetivos inmediatos? ¿Sí? Por eso hablamos de una planificación inteligente. Algo que comentaba Hernán en algún momento que tenía que ver con issues y riesgos. Sí. ¿Sí? Cómo hoy tenemos un componente que nos acelera la interpretación o el descubrimiento, ¿sí?, de issues y de riesgos. Bueno, acá, si verán, después hay algunos que se van repitiendo, pero lo que queríamos traer era como este flujo en donde intercambiamos aceleradores o inteligencias artificiales, ya sea generativas o agénticas, con un trabajo colaborativo de las personas. Bueno, este es un ejemplo muy chiquito de algo que tenemos que empezar a trabajar seguramente desde las PMOs, y nosotros, como oficina de proyectos, fomentar este tipo de trabajo. Por eso hablamos de las metodologías ya no tan duras, o no hablar de una sola metodología, sino empezar a hablar de la gestión adaptativa con modelos y prácticas distintos. Flexibles. ¿Sí? ¿Ok? Buenísimo. Bueno, este era un poco hasta acá lo que queríamos compartir del contexto y algunas cosas que estamos haciendo con algún pequeño ejemplo de un paso a paso de cosas que estamos... Que esto fue real. Esto es real. Con lo cual, ¿sí? Ahí queríamos dejar también asentado que esto lo venimos haciendo, nos ha dado buenos resultados y queríamos compartirlo también con todos ustedes. Bueno, estamos bien de tiempo, son menos 7. Así que si quedó alguna pregunta... Sí, aprovechamos unos minutos para contestar alguna pregunta si es que la hay. Mientras van escribiendo, como les decíamos al principio, esto es el comienzo de nuestro ciclo 2026. Vamos a hacer por ahora un evento mensual. Seguramente van a estar viendo en redes el próximo evento de qué se trata, pero tiene que ver con un poco... Hoy fue como más genérico, más introductorio, vamos a ir entrando, un doble clic a todas estas cosas. Vamos a ir entrando un poquito en detalle más en las próximas. Claro, y a unos cómo también, ¿no? Sí. Y fue más un pantallazo, y partiendo de acá vamos a ir más haciendo... Fue la apertura. Fue la apertura. Apertura del año. Sí, así que esperamos que les haya servido, que sea de utilidad, y como decíamos, si hay algún tema en particular que por ahí consideran desde el punto de vista de la gestión que podemos traer a este espacio, bienvenido sea, nos hacen llegar el mensaje, o lo pueden dejar acá en el chat. Pero bueno, en principio creo que estamos. Hernán, no sé si querías agregar algo más. Yo quiero pedir disculpas por el corte que tuve, no lo podía editar. No se puede planificar. Bueno, exactamente, pero bueno, muchas gracias ahí al soporte de ustedes y bueno, esperemos que haya sido interesante para todos los que participaron. Y bien, gracias por ello. Quedamos a disposición y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gente, buen día, buenas tardes. Adiós. Estén muy bien. Muchas gracias Adiós. por todo.